Ya estamos apenas en hecho. Apenas estamos en hecho. Bueno. La clase pasada, chicos, ya. La clase pasada entonces estamos viendo lo de presión hidrostática. Hoy vamos a continuar explicando otro ejemplo de presión hidrostática y cómo la presión atmosférica también influye en ella. O sea, hicimos un ejemplo ignorando esta presión atmosférica. Ahorita vamos a explicar otro ejemplito con presión atmosférica. Entonces vamos a recordar aspectos. Recordemos que la presión hidrostática se debe a tres elementos. Estos tres elementos son el fluido, en este caso hablamos de la densidad. El otro elemento es la profundidad a la que se encuentre el objeto que en ese fluido. Y el otro elemento es la gravedad, o sea que si estamos por fuera de la Tierra, pues no va a experimentar ningún tipo de presión hidrostática. No hay una fuerza, no hay un peso que esté influenciando en ese cuerpo. Entonces a este elemento le llamamos presión hidrostática. ¿Listo? Vaya. Se salude. Bueno. Ahorita. Entonces ahorita vamos a suponer que este fluido no está sellado, así como lo veíamos la clase pasada, que era una habitación sellada, sino que este fluido ya está expuesto al ambiente. ¿Listo? Está expuesto a la presión atmosférica. Es decir, que adicional al fluido, vamos a suponer que aquí está el cuerpo que está experimentando esa presión, adicional al fluido, afuera está experimentando también una presión conocida como presión atmosférica. ¿Listo? Cuando un fluido está abierto a la atmósfera, ya a esta expresión se le debe agregar también este otro término. ¿Cómo se le agrega? Simplemente la presión de ese fluido, la presión de ese cuerpo que va a experimentar va a ser la presión atmosférica sumada de la presión del fluido. ¿Cómo se define la presión del fluido? La densidad, por profundidad, por gravedad. Este ya es un caso más aproximado a la realidad. De hecho, cuando usted se mete a una piscina, usted no solamente experimenta la presión de la piscina, usted, además de la presión de la piscina, también está experimentando la presión de la atmósfera. ¿Listo? Entonces, esta expresión ya es más aproximada a la realidad. Es decir, ahí está agregando tanto la presión atmosférica como la presión del fluido. ¿Claro está ahí? ¿Puedo borrar ahí? Sí. Bueno. Entonces vamos a suponer el siguiente ejemplo. Vamos a suponer que aquí el compañerito se metió a una piscina, hasta el fondo de ella, vamos a hacer una piscina bien honda. Una piscina cuya profundidad es de 6 metros. La piscina olímpica. Entonces, como él llegó hasta acá, hasta el fondo, vamos a descubrir qué presión está experimentando ese compañerito. Datos que necesito saber. La presión atmosférica. La presión atmosférica, yo la di por allá, es un valor universal, es 101.000. Vamos a ver por acá. 101.000. ¿Qué se me hizo aquí? 101.325.
Esa es la presión atmosférica. ¿Que de dónde salió este número? Este número no me lo inventé yo. Este es un número que se mide, o sea, la presión atmosférica usted la mide con un barómetro a nivel del mar y le va a marcar 101.325 pascales. Este valor, ¿cómo dice? Ya voy a explicar una cosita con ese número. Este número es la presión atmosférica a nivel del mar, ¿ya? No es que sea siempre la misma. Si yo empiezo a subir, ¿qué va a pasar con la atmósfera que está arriba de mí? ¿Se disminuye o aumenta? Disminuye. En la medida que yo voy subiendo una montaña, vamos a suponer que aquí está el mar. En la medida que yo voy subiendo una montaña, la cantidad de aire que hay encima de mí es mucho menor. Por ejemplo, en Bogotá la cantidad de aire que hay encima de mí es mucho menor que la cantidad de aire que hay encima de mí en Barranquilla. Entonces este valor depende de la altura a la que estemos a nivel del mar. Entonces, para un ejercicio no como la mía. ¿Cómo? Para un ejercicio normal. Si usted ya lo quiere, pues que usted sabe que es que yo quiero saber en Medellín cuánto es. Usted busque ese valor por Google, dice presión en Medellín, y ahí te va a aparecer. En Medellín más o menos ronda los 900.000, 850.000 más o menos. Ya está cerquita ese valor. ¿Y esto quedó claro? Entre más arriba, menor es la presión. Por eso es cuando se está viajando y que va subiendo, que se le empiezan como a taponar los oídos, es porque su cuerpo se está inflando, ¿ya? Y al revés, cuando está descendiendo, su cuerpo se está comprimiendo. Bueno, entonces ahora sí, vamos a calcular la presión que está experimentando el compañerito en este fluido. Entonces vamos a suponer que el fluido es... Vamos a suponer que el fluido es agua. Para el agua, recordemos que la densidad del agua es 1000 kilogramos metro cúbico. Estos valores tampoco son inventados, son experimentales. La densidad del agua es 1000, la del aluminio es 2700, la del alcohol es 800, dependiendo del líquido, es la densidad. Ahora sí vamos a calcular. Según la fórmula, la presión es presión atmosférica más densidad por gravedad por profundidad. Ahora ustedes mismos díganme, ¿cómo coloco? 101.325 pascal más 1000 kilogramos metro cúbico por 10 metros por segundo por segundo. Este kilogramo metro cúbico por metro por segundo por metro, eso me da pascales. Siempre la presión se va a medir en pascales. Presión igual a 100, entonces primer paso. Este numerito no necesito hacerle nada porque él está ahí solito con pascales. 101.325 pascales más. Y aquí en la otra parte se hay una operación. ¿Qué operación está haciendo? Una multiplicación. Entonces, 1000 por 10 por 6, ¿cuánto da? 10.000. Así 10.000 por 6. 15.000. 10.000 por 6, 60. Más 60.000 pascal. ¿Entendido está ahí? Entonces aquí ya tenemos la presión atmosférica más la presión del fluido. Eso ya es un sistema más realista. La clase pasada simplemente veíamos la presión del fluido como si no hubiera nada encima del fluido. Resulta que en la vida real, además del fluido, está la presión atmosférica. 100.000 más 60.000, pues simplemente hago una suma. 161.325. Esa sería entonces la presión que estaría experimentando aquí el amigo a 6 metros de profundidad. ¿Quedó claro? Siempre en la Tierra, a no ser que te diga, nos vamos para Marte, y hay un fluido en Marte, ahí ya las cosas cambian, pero en la Tierra siempre es 10. Y ya 6 en la profundidad de la piscina.
Aquí ya. Paulina. Revisa la tarea. Carmen, los frijoles. No, yo no reviso tareas aquí, muchachos. Recuerden que yo no puedo manipular ni cuadernos, ni hojas, ni nada de eso. Por eso yo todo lo pido por WhatsApp. ¿Listo? Eso es uno de los protocolos que nos piden a nosotros. Nada de manipulación de elementos. Y no, pues mira, te elegí. ¿Ah? De lejitos yo te puedo decir, eso está mal, lo corrige ahí, pero yo no te puedo coger el cuaderno. ¿Listo? Allá ahí. ¿Qué me suele la elegiste después? Bro, ahí que dice MG, pues M2. Acá, Allá en el otro. S2, M3, metros cúbicos. ¿Mm? ¿Quedó igual? Código el número. Lo que pasa es que si lo hago grande parece como un 3. ¿Qué más se pone? Cuidarle que no se haga como un número diferente en español. ¿Listo? Tómate un break. Segundo cuadrado, 2. Ay, Dios mío. Orina sentada. Bueno, chicos, entonces miren, lo que queremos aquí en esta guía, solo hay capor. Lo que quiero aquí en esta guía es que interpretar este grafiquito que está mostrando aquí. Entonces vamos a suponer una situación en la que un cuerpo inicia desde acá, o sea, de la superficie del líquido. En la superficie del líquido, ¿qué presión estaría experimentando una persona? En la superficie del líquido. En la superficie, todavía no ha entrado. Solo la de la atmósfera. Solamente la presión atmosférica, o sea que él iniciaría nada más con una presión atmosférica. En la medida que se va sumergiendo, esa presión va aumentando debido a quién? A la radiación al peso del agua. Al peso del agua, o sea que simplemente por la altura del agua es que esa presión empieza a aumentar. Entonces esta gráfica que está acá, esa gráfica es una gráfica de relación de presión y profundidad cuando un cuerpo se va sumergiendo desde cierta superficie. Entonces, ¿él arranca con qué presión? La de la atmósfera. Mire que él no arranca en cero. Lo que quiero que entiendan ahí es que él no arranca en cero. Si él arrancara en cero, ¿qué significa? Que arriba de mí, ¿qué hay? Nada. Nada. Estaría yo en el espacio, estaría en el vacío. Si arriba de mí no hay nada, significa que estoy en el espacio. Pero mire que él acá arranca con un valor. Y en la medida que va sumergiéndose, en la medida que va aumentando la altura o la profundidad, esa presión empieza a aumentar. ¿Listo? Esa es la interpretación de ese gráfico. Aquí hay un reto de digámoslo así, de imaginación. ¿Cuál de esas tres situaciones es la más lógica? ¿Y por qué? ¿Cuál de esas tres corresponde a lo que hemos visto? ¿O tiene sentido? La C. Aquí el chorro sale y tiene más alcance. Aquí el chorro de más abajo tiene menos alcance. Esa es la que más lógica. Pensemos esto en términos de la presión. ¿En qué hueco hay mayor presión del agua? Entonces, si en el de abajo hay mayor presión del agua, ¿qué causaría esa presión del agua? Disminuye. Entonces, ¿cuál?
¿Por qué? Porque la presión, No es la misma. Pues cambia, la presión cambia. Y la presión aquí, por ejemplo, en el hueco de abajo, ¿qué significa? Y si la presión es mayor, ¿qué causa eso con el fluido? Sale más agua. ¿Sí ven la relación? Entonces, ni esta, ni la A ni la C tienen el sentido. ¿Por qué la B sí tiene sentido? Porque si vamos a hablar en términos de presión, entre más profundidad, más presión. Y si un fluido tiene mucha presión, ¿qué va a ocasionar? Es como cuando se aprieta la manguera que le ocasiona más presión. ¿Qué sale? ¿Cómo sale un chorro? Sale con más potencia. Entonces, mire que aquí hay una evidencia de eso. Bueno, vamos a explicar entonces otro ejemplito con otro fluido para terminar entonces el día de hoy. Vamos a hacer un ejemplo. ¿Usted conoce la fosa de las Marianas? Ay, ya, porque es la última propuesta. La fosa de las Marianas, ¿saben qué es eso? Nadie sabe la idea de las Marianas. No, no estamos hablando de las Marianas mujeres, estamos hablando de la fosa de las Marianas. Vea, la fosa de las Marianas, Francesca, la fosa de las Marianas es la parte más profunda de la Tierra, se encuentra en Filipinas, es decir, el océano, ustedes saben que el océano también tiene relieve, tiene valles, si usted se mete a la profundidad del océano, se va a encontrar también relieve, así como lo encuentra en la Tierra. En Filipinas está la parte más profunda de la Tierra, que se encuentra a unos 14 kilómetros de profundidad. Es decir, hay agua 14 kilómetros hacia abajo, es decir, es una profundidad inmensa. Tan inmensa es que muy pocos submarinos han logrado llegar allá, inclusive no han tocado el suelo, lo más que han llegado es como unos 12 kilómetros, unos 12.000 metros. Más adentro se comprime, o sea, la presión es tan grande que se comprimiría. Entonces vamos a hallar la presión allá en las fosas de las Marianas. Vamos a ver cuánto es la presión. Pero entonces una pregunta. Dígame. Si por ejemplo un submarino llega a esa profundidad, ¿le sería muy difícil lograr? No, pues si llega allá tiene que tener la manera de subir. Lo que pasa es que es un viaje muy riesgoso por las enormes presiones que se manejan y son equipos muy especializados. Por ejemplo, un submarino de esos que trabaja para esas profundidades, el vidrio por donde se ve, es un vidrio de este grueso más o menos, y es un vidrio templado. Donde sea más delgado el agua lo revienta. ¿Ya? Entonces, son unos equipos especializados muy costosos para poder ir sumergirse en esas profundidades. Entonces vamos a mirar, entonces la profundidad me dicen que son 14 kilómetros. Yo en el sistema internacional hablo en kilómetros. ¿Cómo? En el sistema internacional hablo en kilómetros. Sí. ¿Cómo se habla en el sistema internacional? En metros, ¿cuántos son 14 kilómetros? 14.000 metros. Recuerden que para kilómetro metro simplemente multiplico por mil. ¿Cómo hallo la presión? Pues recordemos que la presión es igual a la presión atmosférica más la densidad del fluido por gravedad por profundidad. Para el caso del mar, la densidad se asemeja a la del agua, es de 1060. ¿Por qué es un poquito más densa la densidad del mar? ¿Quién me dice? Solo un poquitico más densa. Nadie sabe por qué la densidad del mar es un poquito más Por la sal. por la sal. La sal ocasiona que el agua se vuelva un poquito más densa. Entonces vamos a calcular presión igual. ¿Cuánto es la atmósfera? Esta no cambia nunca. Allá, La atmósfera. Misma. No, yo oí el número ahorita. 1100. 101.000. 101.000. 1.300, ¿qué? 325 pascal. Más la densidad del mar. 1060. Gravedad. 10. Y procuremos bajar el ruido porque allá el ruido interviene con la. Entonces, 10.060 por 10 por
La altura o la profundidad a la que están las dos Salas Marianas, 14.000 metros. Aquí me queda esto igual, presión igual a 101.325 pascal más 1060 por 10 por 14.000. Hacerlo aquí en la calculadora. Sí. Da 148. Ay, 148 millones 400. 400.000 pascal. Si yo sumo esos dos, $148.501.325 pascal. Entonces, miren, la presión ahí abajo, en las dos Salas Marianas, sería de 148 millones de pascales, comparada con una piscina que fue como, ¿cuánto fue que nos dio la piscina? 161.000 pascales. Entonces, miren la diferencia tan gigante que hay entre esta presión y la presión en la piedra. Eso por acá vamos a estar. ¿Ah? Estallar no. ¿Qué es lo contrario a estallar? Si algo está presionando mucho, lo comprime, lo implota. Eso se llama implotar. O sea, cuando algo implota es porque se está comprimiendo. No, queda usted convertido en masa. Te voy a ahogar acá. Ángel, ya. Ya. Con agua. Bueno, esto del tubo aún vamos a verlo mañana. Chicos, entonces voy a explicar una cosita. La última actividad de esta guía es esta, la que dice actividad de cierre de guía. Esa es la última que vamos a hacer. Recuerden que el plazo es hasta el 12. Vamos a ir resolviendo esta actividad. Tiene, ¿cuántos puntos? 12. Tiene 9 puntos. ¿Listo? Ay, además, sí, Alguno de esos puntos es lo que ya hemos visto acá en clase. ¿Listo? Entonces la pueden ir resolviendo si desean. Mañana que voy a explicar lo del tubo de nu. Por aquí no aparece preguntas sobre el tubo de nu. ¿Listo? Entonces, voy a hacer un resumen de qué actividades son las que llevamos de esta guía. Espérate un momentico, Medina. Entonces sería, esta es la última actividad, la que dejamos el día de hoy. Esta sería para la otra semana. Y, Jessica. Esta sería una actividad. La otra actividad fue la que dejé la semana pasada. De ahora resuelves tú de la página 10. Esa sería la segunda. Vuelvo y repito. Esta la dejé el día de hoy, es la que vamos a entregar. Pues, es lo que estamos ya evaluando. Pues, no, eso no es para copiar, para resolver simplemente. Para resolver. Esta actividad. Esta es la última que dejé. La siguiente es esta de acá, que dejé un ejercicio en la frase pasada. Esta. Ahora resuelves tú. Esa misma. Esta sería la segunda, ¿listo? Y la primera. Es como dice tarea. Pero han tenido un mes. Y la primera fue esta de saberes previos. Con esta de saberes previos, Francesca, escuchas. Con esta de saberes previos, yo más adelante voy a hacer un quiz de ese porque esos son temas de repaso del año pasado. Yo lo socialicé hace 15 días, las respuestas están ahí en un video. Entonces es importante que las tengan ahí presentes porque yo voy a hacer un quiz de ahí, ¿listo? ¿Estamos claros cuáles son las tres entonces? ¿Y esta la usan 12? Para el 12. Bueno, chicos, allá en casa quedó claro. Chicos, en casa quedó claro.